Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas, este espacio donde exploramos lo simbólico, lo invisible, la astrología en profundidad. Y hoy me acompaña una astróloga a quien yo valoro profundamente por su capacidad de ir a la esencia, de leer entre líneas el cielo y acompañarnos en este cruce tan sutil entre lo simbólico y lo que es realmente esencial. Estoy hablando, por supuesto, de mi querida María Blaquier, astróloga, investigadora, docente y autora de uno de los libros más esperados por quienes amamos la astrología como herramienta de transformación. Y por supuesto que estoy hablando de este que es su nuevo libro, que se llama Astrología Dracónica, Rasgar la Superficie, Cruzar el Umbral. Y justamente es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cruzar un umbral en esta conversación con este tema tan interesante. María, súper bienvenida y felicidades Muchas por tu nuevo libro. gracias por tu presentación. Yo siempre digo que grabar con vos me sube el ego porque me tirás flores, es muy lindo. Muchas gracias por tu amorosidad. Vos sabés que yo cuando pensé en el título del libro, pensé en esta cuestión de rasgar la superficie, bueno, porque ya vamos a estar hablando de lo que se trata, la astrología dracónica, pero el cruce del umbral eh, tiene que ver con esta salida de la zona de confort, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hablamos de astrología dracónica, salimos de lo que ya conocemos y empezamos a usar un zodíaco diferente y eso incomoda muchas veces, ¿no? Ay, justo Tal acabo de cual. aprender los signos del zodíaco trópico, aprendí Y ahora astrología y hay ahora otro. ahora hay otra cosa, ¿no? Parece ya esa cosa que tiene la astrología que uno dice nunca se acaba, ¿no? Nunca se acaba de aprender. Pero también creo firmemente que uno crece cuando sale de su zona de confort. Así que la astrología dracónica es una buena oportunidad no solamente para aprender una herramienta maravillosa de la astrología, sino también para crecer como persona, porque justamente nos hace explorar algo nuevo, distinto y si incomoda se puede conquistar. Tal cual, tal cual. Es que a mí además me parece absolutamente fascinante y realmente como poco explorada, ¿no? O sea, porque nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en una carta natal normalmente con la visión. Digamos que nuestros anteojos de astrólogos normales, entre comillas, vemos hasta un alcance. Pero aquí esto como que nos comenta, nos conecta con otras memorias, con algo mucho más profundo, algo que no está para nada evidente. Y aquí una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención era tu investigación con los gemelos. Vamos a hablar de esto en este episodio, pero básicamente quiero que nos cuentes aquí cómo fue que tú encontraste la astrología, cómo conectaste con la dracónica en particular, como que qué fue lo que te atrapó de la dracónica, por qué quisiste profundizar tanto, porque llevas una investigación de más de 20 años, entonces aquí tiene que haber una motivación profunda. Bueno, primero tuve un golpe de suerte y ese golpe de suerte fue que en una conferencia sobre coaching, yo hice la carrera, una de las personas que estaba estudiando conmigo le pidió al grupo quién la podía ayudar un fin de semana porque tenía que organizar algo relativo a la carrera de coaching. Y se hizo silencio de radio y yo tenía chicos chiquitos en ese momento, así que para mí era un poco incómodo estar fuera de casa el fin de semana. Pero me dio tanta pena que dije, yo te ayudo, vos no te preocupes. Yo paso el sábado contigo y armamos esto juntos. Entonces ahí nos conocimos y ella me dijo, yo estudio astrología con Liliana Ortiz. Y yo tenía el libro de Liliana Ortiz, pero te estoy hablando de eh, yo tenía el libro de Revoluciones Solares de Liliana Ortiz, pre-internet, te estoy Sí, hablando yo. sí, yo lo tengo también de Entonces hace yo no muy tenía vuelta. cómo, yo esta astróloga me encantaría conocerla, pero no sé cómo. Y a Mm. partir de eso, eh, que se ve que hubo una vocecita que me empujó y me dijo, ayuda a esta persona, ¿qué te cuesta? Bueno, y ahí yo la pude contactar a Liliana Ortiz. Y cuando la contacté a Liliana Ortiz, ella me enseñó astrología dracónica. Y yo quedé alucinada porque yo en mi carta natal trópica no tengo aire. Y yo Mm, vivo del aire. Yo escribo, yo claro. leo, yo enseño. A mí me pasa igual que a ti, Mi María. vida es, no tengo aire en mi carta. Y recuerdo que la primera astróloga que me hizo la carta natal me dijo, bueno, vos con la comunicación, olvídate. Bueno, y yo digo, mirá, yo me dedico a la enseñanza. Claro. Y supe que quería enseñar desde que tengo 10 años. Y entonces, ¿cómo me puedes decir esto, digamos, ¿no? Aquí hay un... Y no quería decir que todo lo que ella me decía de mi carta natal
no fuera cierto, porque sí, me habló de mi sol en Escorpio y es cierto, soy una jodida, esa es la realidad. Me habló de mi luna en Sagitario y es verdad, me encanta viajar, soy entusiasta, pero me faltaba esa pieza del rompecabezas. Y cuando vi mi carta dracónica, dije, es esto, esta era la pieza que estaba faltando. ¿No Así te que para mí pasa fue como, que de sí. repente a mí me pasa porque yo me siento reflejada en esto de que yo me identifico más con mi carta dracónica que con mi carta trópica? ¿Te ha pasado esto, María, de tener gente que quizás con la carta natal trópica no se sienten reflejados y de repente la dracónica como que contesta todas sus preguntas? No sé si todas las preguntas, pero yo sí creo que hay personas o incluso países que vibran más la energía dracónica que la trópica. Y por eso yo también me siento un poco incómoda con esta definición de, viste que cuando entramos en el mundo de las definiciones, cerramos, porque la Sí, definición, viste, etiquetamos, tiende a sí. cerrar. Entonces, cuando uno dice que la astrología dracónica expresa solamente lo que está poco evidente debajo de la superficie, yo he visto que eso no siempre es el caso. Me ha pasado, ¿no? De clientes de que les hablaba de su carta dracónica y me decía, esto es lo más íntimo de mi persona, nadie lo conoce de mí. Digo, bien, eso es el nivel dracónico, lo que es poco evidente, lo que uno no muestra. Mm, Pero hay otras personas que se sienten más identificadas con su carta dracónica y la vibran con más fuerza. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vos sos de Venezuela, vivís ujú, en España, yo ujú. soy argentina. Si yo te dijera la visión que se tiene de Argentina en el mundo, ¿vos a la Argentina le darías un ascendente en Libra o le darías un ascendente en Leo? Yo le daré un ascendente en Leo. Ese es el ascendente dracónico de la Argentina. Claro. El país que se ha destacado a nivel internacional por sus deportistas, ¿le darías, no te parece que eso es un Marte en Géminis? Marte en Géminis siempre da buenos Totalmente. deportistas, ¿viste? Bueno, y Ese es el futbolistas Marte además, sobre dracónico. todo, La por la Argentina agilidad y tiene esto. enormes reservas de agua y enormes reservas de petróleo. ¿Vos le darías un fondo de cielo en tierra o en agua? Wow. Tiene petróleo Fíjate, y tiene agua. Ahí me pones a dudar, María. Ahí me pones a dudar. un fondo de cielo en agua. Fíjate que Argentina tiene reservas gigantescas de petróleo. El fondo de cielo dracónico está en Escorpio. Escorpio es Ah, el bueno, signo Escorpio es de del petróleo. petróleo. Claro, claro. Wow. O sea que lo podemos aplicar también a astrología mundana, a cartas de países. Yo lo he aplicado a astrología mundana, por ejemplo, recuerdo que hace unos años el presidente de ese momento de los Estados Unidos, Biden, él hizo un anuncio, fue un anuncio bastante particular, porque él anunció que Australia, Inglaterra y Estados Unidos habían hecho en modo secreto, ¿no es cierto? Esto se conoce, habían hecho un acuerdo y ese acuerdo consistía en tener submarinos cerca de la costa de China para defenderse de China, ¿sí? Mm, Y esto generó muchísimo revuelo, por ejemplo, de parte de los franceses, ¿sí? Entonces yo dije, qué interesante, están hablando aquí de poner un rival, en ese momento considerando China, ujú. importante, y están hablando de submarinos. Entonces levanté la carta del momento en que él hizo el anuncio, en el lugar en el que hizo el anuncio, y no había agua. Y hablando de submarinos, vale. Y no había agua. Y el regente de la Casa 7 que en esa carta, en ese momento en que se anuncia, sería China, era un planeta que estaba en su exilio, peregrino. Y cuando levanto la carta dracónica de ese anuncio, todo estaba en Escorpio. Anda, Y el regente de la Casa 7 era un planeta exaltado. Entonces o sea, esto, viste, la astrología se aprende mirándola. claro. Entonces yo no tengo todas las respuestas, pero yo voy mirando. Por ejemplo, el momento en que Rusia invade Ucrania, cuando lo ves en la carta dracónica de Ucrania, se te quedas helada. Y así todo, ¿viste? Yo voy mirando, voy observando y voy juntando datos como para decir, bueno, ahora me siento cómoda con Mm, decir que esto funciona o esto no, porque ya lo hice, no sé, en 200 cartas y me dio claro. resultado, digamos, ¿no? Pero sí.
Yo me parece que, claro, es una astrología muy nueva, ¿no? Pensá que recién en la década de los 70 se empieza a escribir, a hablar de esto en congresos. En el Congreso de Astrología de Inglaterra fue la primera vez que se habló, se dio una conferencia sobre astrología dracónica. Davison, ¿viste la famosa carta de La carta de Davison que Davison, hacemos para sí. sinastría? Bueno, él en su libro Sinastría habla de un Ay, tipo de sinastría, que es una sinastría relacionada a lo kármico o a las vidas pasadas, y es la sinastría dracónica. Eso generó muchísimo revuelo, pero estoy hablando de algo muy reciente. Entonces todavía lo tenemos que mirar, observar, probar. Ayer justo hablé de esto, bueno, estoy hablando de ayer, hoy es 14 de abril, el 13 de abril hablé de esto en una conferencia organizada por Expolística en Buenos Aires, y Ale Eusebi, la directora del Centro Astrológico de Buenos Aires, me decía: María, te estás perdiendo de muchas posibilidades de tránsito, porque estás usando orbes muy pequeñas. Y yo decía: sí, yo hasta por ahora estoy usando solo orbes de 3 grados con astrología dracónica, porque es tan nuevito todo que tengo miedo de abrir el paraguas. una Eventualmente manera de ya voy a testearlo empezar a... también, ¿no, María? O sea, de Lo estoy verificarlo. testeando de manera muy rigurosa y Mm, siendo, viste, solo usando conjunciones, oposiciones, 3 grados de orbe, y ya me animaré a incluir cuadraturas, trígonos, orbes más sí, ya amplias, irás pero por ahora abriendo. voy muy, viste, paso pie de plomo. Voy muy pie de plomo. Y para las personas que aún no conocen la astrología dracónica, ¿cuál le podríamos explicar qué es la diferencia entre la dracónica y la trópica? Porque aquí Sí, estamos hablando de dos zodíacos diferentes, ¿verdad? sí, absolutamente. Bueno, cuando nosotros hacemos cartas natales, acá, ¿no? En Occidente usamos el zodíaco trópico, que es el zodíaco del Sol, ¿no? Es el zodíaco que surge, es un zodíaco fijo en las estaciones, tiene un punto de inicio fijo, que es el inicio de la primavera en el hemisferio norte, y toma el cruce entre la eclíptica, que es el recorrido del Sol, y el Claro, ecuador y el ecuador celeste, que celeste. es algo propio de la Tierra, que es el ecuador proyectado en el espacio, ¿no? Entonces decimos que es un zodíaco de origen solar. Eh, y por lo tanto tiene características solares, generalmente, viste, se refleja en nuestro comportamiento, tiene Mm, que ver con un sentido de identidad, quiénes somos, cómo nos podemos definir. Y en cambio el zodíaco dracónico surge del nodo norte de la Luna. Entonces, todos los planetas tienen nodos, pero el zodíaco dracónico surge del nodo de la Luna, por lo tanto tiene características lunares, ¿no es cierto? Y si nosotros tuviéramos que pensar las diferencias entre el Sol y la Luna, son muy fáciles de distinguir, porque la Luna tiene más que ver con memorias, con emociones, con el pasado. Y entonces, uno sería de origen solar y el otro de origen lunar. Ahora, la, el gran dato que hay que tener en cuenta es que el zodíaco dracónico toma como punto de inicio el lugar donde nosotros tenemos nuestro nodo norte. Y nosotros, cada uno de nosotros tiene un nodo norte en un grado diferente, con lo cual claro. el inicio del zodíaco dracónico es fijo en el sentido de que siempre es el cero, el punto cero, es el grado de nuestro nodo norte, pero va a depender de nuestra carta trópica, porque cada uno de nosotros en nuestra carta trópica tiene el nodo norte en un grado diferente. Y ahí es donde uno ve que el zodíaco dracónico depende del trópico, Ujú, porque es en el trópico donde yo puedo calcular dónde está el nodo. Y por lo tanto, la manera correcta de mirar nuestra carta dracónica es en relación a la carta trópica, porque la Luna es un satélite de la Tierra. Y la carta dracónica se desprende de la carta trópica. Si nosotros no tuviéramos el dato que nos da la carta trópica, que es dónde está el nodo norte en mi carta, en tu carta, en la carta de Juanito, no podríamos calcular la carta dracónica. claro. Sí, aquí también viene como la pregunta del millón, ¿no? Porque hay gente que desconoce el hecho de que se tenga que mirar como una carta superpuesta, como lo que hacemos con la revolución solar también, que hay gente que se sorprende, cree que la carta es esa carta y es una carta sola. No, 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 no. Hay raíz, ¿no? Todo Claro, tiene una raíz. Nosotros, no es lo mismo un árbol, o sea, vos viste un árbol.
nada, le cortar la raíz y cuánto puede estar una planta, ¿viste? ¿Cuánto puede estar? A veces uno compra en el supermercado, no sé, la rúcula. Ay, Y ¿te si gusta? no tiene Ok, la raíz, se va a morir, digamos. claro. No, nosotros tenemos la carta natal nuestra, es nuestra raíz, es la carta radical, digamos, ¿no? Y todo se desprende de eso. Pero lo que vos decís, vos sabés que es muy común, porque yo Es también muy lo común. aprendí así. Yo aprendí, no la dracónica, pero sí, yo aprendí, por ejemplo, viste que uno va aprendiendo astrología y también va viendo todos los errores que viene arrastrando de su formación. Yo Claro. todavía hoy me encuentro con errores de cosas mal aprendidas. Pero a mí, como me habían enseñado a hacer la astrología, es que no hacía falta, por ejemplo, si uno relocaba la carta, una persona, por ejemplo, un caso de una persona nacida en Holanda, pero que a las 2 semanas de nacer se vino a la Argentina y vivió toda su vida en la Argentina. Entonces yo usaba la carta relocada, así me lo habían enseñado, no Sin tenía usar la ni idea de natal. la carta natal. Wow. Sí, y esas cosas, viste, uno va arrastrando errores. Entonces, bueno, no sentirse mal cuando uno aprendió algo mal o lo entendió mal o lo leyó mal o quizás tuvo un profesor que también venía arrastrando ese error, sino simplemente decir, bueno, se baraja y se da de nuevo. Claro. Ahora tengo la oportunidad de aprenderlo bien y vamos. No, la astrología, viste, no es un sistema como puede ser, no sé, la medicina que está recontraprobado, encuadrado, o vos que sos arquitecta. No, la astrología no tiene todavía ese encuadre como el día que sea una carrera que se estudie en la universidad, sí, no va a haber tanto espacio para Pero se errores estudiaba conceptuales. hace muchos siglos. Claro, sí, hasta el siglo XVII, pero hoy, como aprendemos astrología, sí, es muy común que esto suceda. A mí todavía me Sí. sucede. A Y mí todavía María, me por sucede. ejemplo, en esas cartas que la diferencia entre la trópica y la dracónica es como tan diametralmente opuesta, porque hay cartas en las que no hay mucha diferencia, por lo cual la persona quizás no lo nota tanto, pero hay cartas que están inclusive como que opuestas totalmente. Claro, es la gente que nace con el nodo norte cerca del cero de Libra. Exactamente. Entonces, cuando el nodo norte está cerca del cero de Libra, 29 de Virgo, no sé. Bueno, entonces la carta, la distancia, porque lo que nos marca dónde está nuestro nodo es la distancia entre la carta dracónica y la carta trópica. Entonces, por ejemplo, si vos nacés en tu carta natal, tenés el nodo a 5 grados de Aries, la distancia entre Claro, es las muy posiciones de poquito. los planetas entre tu carta trópica y dracónica va a ser de 5 Cinco grados. Si graditos, vos sí. tenés el nodo en tu carta trópica a 0 de Tauro, la distancia entre tu carta trópica y tu carta Van a ser dracónica va a 30 ser de grados. 30 grados. Mm, Pero si la tenés a 0 de Aries, va a ser de 180 grados. Van a ser diametralmente opuestas, ¿no es claro. cierto? Acero de Libra, sí. Eso, 0 de Libra, lo dije mal, Sí. discúlpame. Sí, sí, yo la tengo, yo tengo el nodo norte a 26 grados de Acuario, con lo cual a mí me da la vuelta bastante. 330 grados Sí, prácticamente, claro, sí, 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 claro. sí. Sí, sí, sí. Y aquí es muy interesante cuando empezamos a ver, pues, dónde nos caen las cosas en nuestra carta natal, dónde nos caen los temas de la dracónica, dónde nos cae el ascendente, dónde nos cae el sol, dónde nos cae la luna. Interesantísimo. Bueno, algo que yo todavía, que nunca había hecho y que lo hice para el libro que vos mostraste al inicio es, hice como me tomé el trabajo de hacer como un despliegue de, Mm, bueno, casa uno dracónica superpuesta a todas las sí, sí, sí. casas trópicas, Muy casa 2 completo, dracónica María, muy superpuesta a completo. todas las casas. Ese capítulo me decidí a incluirlo porque a veces falta un poquito de información, entonces ahí te doy Sí. todo. Siempre yo para Dracónica utilizo Placidus, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que las cúspides de las casas intermedias pueden variar según Mm. el sistema de casas que utilicemos, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta. Sí, Y pero María, es interesante. el tema del nombre específicamente, el poder utilizarlo de rasgar la superficie, a mí me fascina el nombre, por cierto, me parece como súper poético. ¿Por qué elegiste esto de rasgar la superficie Bueno, un poco para usar el inspirada numeral? sí, un poco inspirada en un artista argentino, Fontana. Fontana es un artista, bueno, ya murió, que nació en Rosario y fue quien creó el movimiento artístico que se llama espacialismo. Y Mm, yo no lo conocí en Argentina, a Fontana, lo conocí viajando en un museo en Londres justamente. Y increíble. recuerdo que entré y veo de golpe un cuadro, no muy grande, y era una tela roja, y esa tela roja estaba rasgada. Y yo Mm, me quedé como paralizada en ese lugar
y mis hijos me decían, ya está, mamá, esto es una pavada, es una tela rasgada. Y claro, a mí lo que me llamó mucho la atención de eso es que dije, por fin un artista que está mostrando lo que hay debajo de la superficie. Y él, en su explicación, porque él lo llamaban el artista de los tajos millonarios, porque se ganó mucho dinero con sus cuadros. Y un poco pasaba esto, que decían, ah, bueno, pero lo que hiciste fue poner una tela en un bastidor y la tajeaste con un punzón, a veces hacía agujeros, a veces hacía tajos. ¿Qué mérito tiene eso, no? Entonces, viste Mm, cómo es el mundo de cuando a uno le, cuando hay alguien al que le va bien, siempre aparecen los detractores, ¿no? mm. El éxito genera, viste, mucha envidia. Entonces, él dijo, lo que pasa es que yo estoy queriendo romper con la tiranía de la superficie. Mm, Interesante es esto, porque uno pregunta, por ejemplo, ¿qué tal es esa persona? Ah, no sabes, tiene unos ojos lindísimos, es alta, es delgada. Eso es parte de la persona. Pero, ¿y todo lo demás? claro, Digamos, claro. ¿no? Que está detrás del ¿No? velo, ¿no? ¿Viste? Mm, A mí me llama mucho la atención que cuando uno mira películas norteamericanas, cada vez que se saludan se dicen, te ves estupendo, te ves mm, estupenda. Pero está bárbaro, obviamente nuestro cuerpo es importantísimo, pero hay tanto por debajo de eso, o experiencias, ¿no? Entonces me encuentro con una persona, nos presentan, nos saludamos, eh, qué bien, me habla de manera amable, ¿ah? Y cuando dejo de estar con esa persona tengo dolor de cabeza, me duele la panza, tengo mm. malestar. Ahí hay algo que no era evidente a simple vista, Sí, tal cual. pero está y tiene fuerza y tiene energía y tiene una identidad. O sea que debajo de la superficie pulsan muchas cosas, lo cual no quiere decir que nuestra carta trópica también no nos muestre todo un costado que Por muchas veces está supuesto, enterrado. No estoy diciendo eso, pero sí, no, sí estoy diciendo que debajo de la superficie hay un mundo y a veces está bueno poder explorarlo. Y la carta dracónica nos da una herramienta muy potente para investigar ese mundo. ¿No? Ayer justamente vos sabés que, bueno, salía, después del congreso, salía a cenar con algunas alumnas y una de ellas me decía que la carta dracónica le generó la alucinó porque ella es de Escorpio y tiene toda su carta natal dividida entre Escorpio y Piscis. Pero ella de profesión se dedicó a la repostería. imagínate. Y dice, no tengo ningún planeta en Tierra. No es solamente no tengo ningún planeta en Tauro, no tengo ningún planeta en Tierra. Todos mis planetas son stelliums entre Piscis y Escorpio. Y ella fue profesional, tuvo mucho éxito. O sea, además lo hizo trabajo, no es que solamente le gustaba la repostería y era un hobby. Y Exacto. en su carta dracónica, todo en Tauro y Capricornio. ¿Qué me Ahí contás? está. Claro. Ahí está, sí. Y otro tema que a mí me parece fascinante es el tema de los gemelos, María, porque esto es algo que la gente siempre lo pregunta. Y además creo que a veces lo preguntan como un poquito como de mala intención, ¿no? Pero es que si la astrología funciona, entonces, ¿cómo explicas tú? Es que es un Mm, problemón para la astrología y hay un montón de explicaciones que a mí no me cierra ninguna. Primero empecé a escuchar explicaciones del tipo, bueno, lo que pasa que uno de los gemelos o de los mellizos vive una mitad de la carta y el otro vive la otra. Y a mí eso me parece que no, porque yo no soy la misma persona hoy a los casi 60 que era a los 20. Yo fui incorporando y haciéndome cargo y mm, partes de mi carta natal, que quizás no los tenía disponibles a los 10 o a los 20 o a los 30 y los tengo disponibles a los 60. ¿No? Porque tuve un tránsito, porque tuve una progresión, porque Marte se claro, estacionó arriba de mi Sol progresando, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? La mm, vida, la carta natal trópica se va desplegando y entonces uno va, va viviendo. O por ejemplo, yo empecé a estudiar astrología cuando mi Sol progresado ingresó en Sagitario. Pues yo estaba en un momento en mi vida en que yo necesitaba un sistema simbólico que me diera respuestas. claro.
que me dijera lo que te está sucediendo es difícil, pero tiene un sentido. Y el día que el Sol progresado me ingresó en Capricornio, empecé a estudiar astrología horaria. Ay, Y qué... empecé a hacer cuentas. Y dije, quiero un sistema, ya está, acá encontré el sentido. Ahora quiero un sistema más matemático, Claro, menos abierto, más claro, riguroso, sí, con cierta rigidez, sí, ¿no? Y que haga una correcta economía de los, eso es bien de Capricornio, una correcta economía de los símbolos, porque en una carta horaria uno toma un planeta y lo exprime, ¿no? sí, Lo usa hasta que no le queda más jugo a ese pobre planeta. Y eso es bien capricorniano, ¿no? Hacer una correcta economía, aprovechar al máximo los recursos. Y ahí empecé con la horaria. Y entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que yo antes o que mi hermano gemelo vivió? No, eso no me encerró. Luego había otros astrólogos que hablan de los microzodíacos, ¿no es cierto? Esta cuestión de que uno puede tomar esa diferencia que suele haber entre los gemelos mm, de 4, 5, 10 minutos, a veces 20, y decir, sí, bueno, entonces nosotros usamos microzodíacos y sí, esto usando sí el lo he escuchado, sí. microzodíaco, claro, la monomoira, la dodecatemoria, entonces usando los microzodíacos yo puedo decir que la diferencia entre estos dos hermanos es que uno tiene un ascendente en Tauro que cae en la monomoria de Géminis y el otro tiene un ascendente en Tauro que cae en la monomoria de Cáncer. Y entonces ahí se explican las diferencias. Pero yo también he hecho cartas de siameses. Y siameses que Wow, han estado cordón contra cordón 9 meses de su vida. Recién nos han podido separar a los 9 meses. ¿No? Tengo un caso específico de siamesas que nacieron unidas por el cordón, por el ombligo, y estuvieron 9 meses hasta que las pudieron separar. claro, ¿Y es ahí es donde hay un parto, o diferencia sea, no horaria? hay dos partos, hay un parto. No solamente eso, no hay ninguna diferencia de Claro, nacimiento. no hay Eran ninguno. siamesas, no hay, no se puede usar el microzodíaco, Claro, son totalmente distintas. Tuvieron experiencia de vidas totalmente diferentes. A una le tuvieron que sacar un riñón, a la otra no. Una se wow, dedica al arte, la otra se dedica a nada que ver. Y son mm, siamesas y estuvieron cordón contra cordón 9 meses de su vida después de haber nacido. Entonces ahí los microzodíacos no funcionan, claro, aquí es donde ¿no? cuando Entonces, incorporar la mirada dracónica se vuelve algo sumamente útil. Pero es un problema porque yo también me planteé eso. ¿Cómo puede ser que dos cartas, o sea, la Tierra rota 1 grado cada 4 minutos? Ujú, Dos personas que nacieron con 4 minutos de diferencia tienen 1 grado de diferencia en el medio cielo. Pueden tener menos de 1 grado en el ascendente según el lugar en el que nacieron. sí, Y entonces yo recuerdo, bueno, cuando yo era chica, yo dormía en la cama de mi abuelo. Y mi abuela, yo vivía con mi abuela dormía en la cama del mellizo de mi abuelo. Dormíamos, ella era viuda, las dos dormíamos cada una en su dormitorio, cada una en su camas gemelas. Y la historia era que la cama en la que yo dormía era del gemelo de mi abuelo que había muerto a los 9 años de una infección, no había antibiótico. mm, Y yo ya estaba a los 18 años con el tema de la astrología. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Uno vivió hasta adulto, tuvo hijos, tuvo nietos, estudió abogacía, puso su propio, claro. su propio estudio de derecho, y el otro murió a los 9 años de una infección. ¿Qué es Exacto, tú esto? dices, ¿cómo? O sea, Y la carta es prácticamente la misma. Y luego el caso de Ashton Kutcher es bastante impresionante. ese Ashton es muy Kutcher, impactante, sí, lo con toda recuerdo su del curso, fama, sí. y tiene un hermano gemelo que nació 4 minutos más tarde o antes, y el hermano gemelo nació con una discapacidad, con parálisis cerebral. Dos vidas totalmente distintas. ¿Dónde está? Que uno vive la sombra, el otro vive la luz. No. Mm, Y además esa parte uno vive una parte y el otro vive la otra parte que está en sombra. Yo he vivido esa experiencia con mis hermanos sin ser gemelos. mm, O sea, yo he tenido la hermana simpática que se llevaba el mundo por delante, que vivía todo el Sagitario y yo era la que iba detrás de ella atajando todos los penales. Y yo era la que le hacía de Saturno. ya, ¿No es cierto? Pero bueno, luego yo aprendí a incorporar mi Júpiter y ella aprendió a incorporar su Saturno y yo ya no estuve más que ir por la vida atajándole los penales. Pero cuando éramos chicas, ella se mandaba todas y yo era la que iba atrás recomponiendo, atajando, cuidándola. Y sí, ahí sí podemos decir, ella se había llevado una parte y yo la otra, pero luego yo viví mi Júpiter y ella tuvo que aprender a vivir su Saturno, por más antipático que le resultó.
Porque al final existe la posibilidad de que haya cierta integración entonces. Por Claro, supuesto. Es lo que yo claro. te decía antes, uno tiene tránsitos, tiene progresiones, uno va integrando y va, no somos los mismos a los 20 que a los 60, vamos desplegando, conociendo partes de nuestra personalidad. Eh, yo te voy a decir una cosa, vos me ves así hablando. Yo cada vez que hablo de astrología, la gente me dice, ¿cómo haces para ser tan fluida? ¿Sí? Pero yo a los 20 años o 25 años hice el profesorado de inglés. Y para recibirme de profesora, me hicieron hacer prácticas en un colegio de educación primaria. Entonces yo me paré adelante de un grupito de chiquitos amorosos, pequeños, que no me iban a estar interpelando ni mucho menos. Y cuando yo abrí la boca para hablar y dar la clase con la profesora que estaba ahí tomando nota para ponerme la nota, no me salió la voz. No me salió la voz. No la pude dar. No me salió la voz. Entonces yo hoy no soy esa persona. Claro. Yo hoy me das un micrófono y a mí sí me sale la voz. Por lo menos para hablar de astrología, quizá para hablar de otros temas no. ¿Tu Mercurio natal está en tierra, puede ser? Creo. En agua, Ay, retrógrado, combusto y en signo mudo. vale, vale, en agua, vale. ¿Y el dracónico? En- En aire. En dracónico yo ¿Ves? soy libre. Claro, ahí está, ahí está. Y yo me acabo de dar cuenta que a mí me pasa algo parecido, porque yo tengo el medio cielo dracónico en Acuario, y ahí está mi Mercurio, y el normal ¿Y está en qué tal? Capricornio, retrógrado bajo los rayos. O sea que, bueno, María, ahí nos parecemos. Y cuéntanos una cosa, en tu opinión personal, ¿qué lugar crees tú que debería tener la astrología dracónica en la formación de un astrólogo, en la práctica de un astrólogo? O sea, como que qué tipo de... Me parece fundamental, me Ajá, parece fundamental. Vos sabés que cuando yo empecé a dar clases de astrología, te estoy hablando de, no sé, finales de los 80, me acuerdo que yo veíamos las lunas y viste que cuando uno enseña las lunas todo el mundo se copa, está fascinado, ah, mira. Y me acuerdo que 2 veces me pasó que había 2 personas con luna en Capricornio, de mi edad, con el nodo a fines de Aries. Eh, pero cuando yo leí la luna en Géminis, las dos me dijeron, esa es mi luna. Y ellas tenían luna en Capricornio, pero la luna dracónica la imagínate. tenían en Géminis. ¿Sí? Wow, Y entonces yo dije, acá hay algo que no está funcionando. Y no es que la luna en Capricornio no le funcionaba, les refuncionaba en su historia de seguro. vida, les refuncionaba. Pero la otra parte, una de ellas todavía, somos muy amigas, habla. Tiene la luna en Capricornio, la ves, trabajador. Pero ella se sienta y habla, Exacto, no y deja habla. de ser esa luna en Capricornio, nunca va a dejar de serlo, pero tiene esa otra parte. Pero habla sin ser Capricornio, porque es de Acuario, Claro, habla, 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 habla y habla una fácil. Tiene la luna en Géminis, dracónica. qué Con lindo. las lunas nosotros podemos hacer, mirar, a mí me gusta usar algo que me enseñó Liliana Ortiz justamente, que es mirar la luna dracónica sur. Porque la luna dracónica sur, sí, bueno, eso no lo puse en el libro, yo eso lo No, hago. Me gusta usar las dos lunas, me gusta usar la luna dracónica sur y la luna dracónica norte. Y la luna dracónica sur es más inconsciente todavía. Es más inconsciente todavía. imagínate. Sí, es interesante. ¿Sabés quién? ¿Viste Chris Brennan? Sí, ¿Viste lo que habla? sí. Él, la luna dracónica sur, la tiene en Géminis. Ah, por supuesto, claro. No para de hablar, De hecho, habla hasta ¿viste? mucho, mucho, un poco demasiado a veces, sí. Le sale. Sí, no lo puede evitar, no lo puede evitar. Cuéntanos, María, Yo si alguien tengo... quiere profundizar en este tema, creo que tú tienes un curso que está a punto, en el horno, a punto de salir o que empieza muy pronto. Sí, empieza muy pronto, no recuerdo ahora cuándo, pero está la información está la información en internet, en mi página web, mariablaquier.com. Sí, voy a dar un curso por Zoom de astrología dracónica, también tengo un curso grabado. Mucha gente me pide que le lea la carta dracónica. Yo les digo, no hace falta, no pierdan tiempo, no gasten recursos en eso, apréndanla. La astrología dracónica se aprende muy fácilmente. ¿Vos tuviste esa Sí, experiencia? sí, Es mejor comprar el curso grabado que va a costar lo mismo que pedirle a un astrólogo que te lea la carta dracónica y con saber lo mínimo de astrología, signos, planetas,
qué es una cuadratura, qué es una oposición, ya podés leer tu propia carta dracónica, las de tus clientes, las de tus familiares. Es Sí. alucinante lo fácil que se aprende. Entonces, Y sí. tema del libro, María, porque tú nos ibas a compartir algo para el tema del libro. Bueno, el libro surgió porque a mí no me gusta escribir, te voy a ser sincera, a mí me resulta muy difícil, pero bueno, yo, como decía al principio, creo que a veces es importante hacer actividades que nos quiten de nuestra zona de confort. Y el libro surgió un poco porque esta investigación que yo vengo haciendo de los gemelos y de cómo podemos diferenciar cartas de gemelos usando la dracónica para uno y la trópica para otro, Mm, empezamos a hablar del tema y finalmente no le dimos un cierre. Me pareció que era importante plasmarlo en un libro, porque hay mucha gente que ya lo está empezando a usar, pero está bueno saber de dónde viene, cómo se me sí, ocurrió. Esto se me ocurrió hace 20 años, sucedió durante una entrevista con una clienta. Esta clienta tenía nietos, gemelos, y me decía, no puede ser lo distintos que son. A mí me gusta mucho la astrología, la estudio, pero la verdad es que mis dos nietos sean tan distintos entre sí, habiendo nacido prácticamente al mismo momento, me hace descreer de la astrología. claro. Y entonces, hablando así, yo le dije, a ver, miremos la carta dracónica de los gemelos. Y se la describí y me dijo, ah, este es Juan. Y luego hablamos de la carta trópica, "Ah, pero este es Felipe". Wow. Y entonces ahí yo dije, a ver esto, y empecé a mirarlo, Aquí hay mirarlo, algo. con clientes. Hoy Sí. en día con las fecundaciones in vitro está lleno de gemelos, con clientes, con cartas de famosos. Te voy a poner otro ejemplo. Giselle Bundchen, Mm, famosa, sí, famosísima modelo brasilera. brasileña, ¿Sí? sí. Una diosa. ¿Vos sabías que tiene una hermana gemela? No, Peticita, con imagínate. sobrepeso, administradora. Le administra el dinero a Giselle. Increíble. ¿Ve? Tengo unas sobrinas Prácticamente la gemelas, voy misma. a investigar sus cartas, que no las he mirado. Sí, No las he sí, mirado, no sí, las he sí. mirado. Yo en un momento las había incluido y luego, como no tenemos un Roden rating AA para ellas, Claro. pero la misma educación, las dos fueron a clase de baile, fíjate. Rami Rami Malek, que ha Malek. ganado un Oscar, tiene un hermano gemelo, que es profesor de primaria. Wow. Profesor de primaria, imagínate. Sí, es un ¿Cuántos tema gemelos? No sabés la ciertamente. cantidad de casos que me han llamado a decirme, mi hermana melliza murió. Wow. Tengo un caso en Colombia, tengo un caso en los Estados Unidos. La directora de OPA, Linda Slotnick, me pidió mirar, me dice, mi hermana gemela murió, te puedo decir el momento exacto, lo miramos con tránsito sobre la carta dracónica. Me dice, es la primera vez que encuentro una respuesta a por qué mi hermana murió, teniendo las dos una carta prácticamente igual. El tránsito El sobre la carta tránsito dracónica dracónico. para la hermana gemela es alucinante. Te describe el momento exacto de la muerte, porque yo en ese caso tenía grados, no, tenía la hora exacta, Claro, tenías con la hora minutos y exacta. segundos, porque la hermana no Claro, deja de ser astróloga. claro, claro. Wow. Bueno, compártenos, María, el código de tu libro por si alguien quiere buscarlo de una vez, que le pueda hacer una captura a la pantalla directamente desde aquí. Por Aquí, supuesto. aquí se lo El dejamos. libro mío se puede obtener en papel, se puede obtener a través de Amazon en los Estados Unidos o Amazon España, llega a cualquier lugar del mundo. Y bueno, vos lo tenés ahí, a vos te llegó Sí, rapidito, ¿no? a mí me llegó, María, tú sacaste la publicación del libro y yo vi la publicación, me lo compré y a los 2 días lo tenía en mi casa, A los 2 días te llegó. de Claro, Amazon vos lo España. compraste a través de Amazon España. Sí, Sí, yo lo Amazon compré a España. través de Amazon, yo no lo compré, pero me mandaron una copia a través de Amazon Estados Unidos, dependerá de dónde uno esté. Pero la verdad que me parece que es un libro que aporta, ¿no es cierto? Sí, No totalmente, solamente la totalmente. investigación de los gemelos, sino Y también tengo un capítulo de además los que sepas que nodos. ya te están nombrando en otros grupos diciendo, María Blaquier tiene un libro sobre astrología dracónica que habla de gemelos. Y yo, mira, qué bien. Y sí, porque es un problema para los astrólogos. Los astrólogos Eh, cuando nos vienen con el tema de los gemelos nos dejan en un lugar incómodo y la verdad es que
lo he probado, no sabéis la cantidad de años que vengo lo probando, he entrevistado gemelos de Mm, todos los colores, de todos los pelajes, de todos los países. Funciona, funciona, funciona con funciona. tránsito, funciona en siameses. Ahora, la verdad es que me encantaría tener la enorme posibilidad de entrevistar más siameses, ¿no? Lo que pasa que, bueno, solamente tuve la oportunidad de entrevistar una pareja de siamesas, pero ya lo Bueno, dejo si alguien aquí, conoce y no sabe sé, de alguien que alguien son, conoce que siameses que contacten a tienen María, la claro. generosidad de, porque ahí sí que no puede funcionar ninguna otra técnica alternativa que no sea Claro. usar un zodíaco para uno y Buenísimo, otro para el otro. buenísimo. Ay, María, qué interesante. Es que hablaría horas contigo de este tema. Qué interesante. Muchísimas gracias. A Ay, vos, Luisa, gracias por la no, invitación. por favor. Y además, bueno, a ti que nos escuchas, muchísimas gracias. Ya tú sabes que hay un mapa que dibuja lo visible y hay otro que susurra lo que es esencial. Este es el que nos susurra lo central, lo esencial. La carta dracónica nos dice quién realmente nosotros somos, quién hemos venido a recordar. Gracias por estar del otro lado y gracias por escuchar este podcast siempre con el alma. Muchísimas gracias, María, por venir. Chao, chao. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en el próximo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Chao.